Bien, pues se está acalorando el tema porque sí nos lleva incluso no solamente a la reflexión, sino al enfado en muchos casos. A ver, Carla, el presidente de la República dijo que antes de que concluyera su tercer año de gobierno, México estaría equiparado a los Países Bajos, a Dinamarca, por lo menos en materia de salud, y que tendríamos que dar ejemplo al mundo de cómo se maneja el combate a la corrupción, cuando vemos a Pío López Obrador con David León, y vemos a Laida Sansores, y vemos a Santiago Nieto, y ven, a ver, ¿qué está pasando? A ver, el presidente de la República recibe en Palacio Nacional a la vicepresidenta o vicepresidente, no, está incorrecto decir presidente, a la vicepresidenta Kamala, casi le dice Kalimba, le dice presidente, no sabe con quién está hablando, no sabe de qué está hablando, no sabe qué está tratando, no sabe cuál es el proyecto, pero eso sí le dice a Kamala Harris, dile a tu presidente que necesitamos tantos millones de dólares para sembrar arbolitos. Bueno, es que volvemos a lo mismo. Mira, yo no juzgo el que quizá una persona no tenga el dominio en otros idiomas, que quizá te falte algún tipo de experiencia o educación en algo. O sea, yo no creo en los todólogos, ¿no? Lo que sí creo es que cuando sabes que tienes pie cojo en algo, escuches a los que saben. Pero el problema es que el presidente creería que él es como omnipotente, ¿no? Y entonces creo que gran de las deficiencias es justo como le decía Pepe, que muchas de las decisiones se han tomado con el hígado, no con la cabeza, no con la razón, ¿no? Hay que recordar que él lleva más de 18 años sembrando en él muchos odios, rencores y cosas que cuando llegó por fin al poder como quería llegar, pues quería hacer las cosas a su manera, ¿no? Yo creo que aquí lo más lamentable es que inclusive ya la gente, y lo digo también por experiencia propia en un viaje que tuve la oportunidad de hacer hace un par de meses, han diferenciado entre el gobierno y el mexicano, porque cuando platicas con la gente en el extranjero te dice, oye, es que a mí el mexicano me cae increíble, es que México se me hace un país encantador, pero ¿qué pasa con su gobierno? Oye, ¿cuándo vamos a recibir buenas noticias de México? Todo es el narco, todo es homicidios, todo es delincuencia, alertas rojas que me ponen en mi país para decirme que no viaje a México. Porque entonces, como la chica esta de la India, la influencer, que le tocó la balacera en Tulum, pues los matan, ¿no? Y eso es lo que llega al mundo. Es que la representación de México que estamos teniendo es de delincuencia, es de un circo político. Yo me acuerdo muchísimo con lo de las estampitas del detente, que personas me decían, oye, fue broma, ¿no? Fue como un chascarrillo del presidente, no fue en serio, o sea, no pudo haberlo dicho en serio. ¿Y qué dices, no? Entonces, yo creo que aquí, repito lo que dije en mi comentario pasado, a mí me preocupa mucho cuándo vamos a volver a arrancar la máquina, porque hay proyectos que están retrocediendo que quizá no se van a poder arrancar. Yo no sé si un siguiente sexenio, por ejemplo, pueda reactivar el aeropuerto, por ejemplo, y pueda frenar un Dos Bocas, o sea, no sé hasta qué punto vamos a poder resarcir de forma rápida los daños que está haciendo y sobre todo que el mundo nos vuelva a voltear a ver con respeto, con confianza e inclusive con admiración. Éramos un país por los mexicanos que la gente admiraba mucho por la cultura, por todo lo que significamos. No sé cómo lo vamos a lograr eso. Pepe Monroy, Sí, lamentablemente, déjame decirte algo, Pepe, lamentablemente, tanto en el programa pasado del análisis nacional como en este internacional, no podemos desprendernos de los escándalos. Ya en el esquema de lo doméstico lo hablamos con bastante amplitud, pero aquí no hay que olvidar, Pepe, dos escándalos que cimbraron a Europa con respecto al criterio que tienen de México. Lo que ocurrió en la Embajada de España, en donde sale la embajadora, en donde quieren meter a Quirino Ordaz, en donde otro de los intelectuales desde México le renuncia a Marcelo Ebrard por una serie de cuestiones intelectuales. Seguimos con un escándalo en la Embajada de España. Pero ¿qué nos dices de Turquía cuando nuestra cónsul arrastra la bandera nacional y grita loas el 16 de septiembre, 15-16 de septiembre a su presidente López Obrador y no pasa nada? Cuando en ese mismo consulado, meses antes,
se había filtrado una grabación de la poca cortesía que tiene la representante mexicana con sus propios empleados, cómo los trata y cómo los corre. Son escándalos que nos sacuden, Pepe. Mira, yo creo que es un todo. A mí me parece que es un todo. Vamos, son pedazos de un rompecabezas, pero arman un todo. Yo me gusta mucho esta apreciación de Carla en el sentido de que nos salva el hecho de que la gente pueda distinguir que el mexicano como tal no necesariamente somos el reflejo del gobierno. Ojo, nosotros abrimos la casa, somos espléndidos, somos buenos anfitriones, somos solidarios, sacamos los mejores manteles que se puedan, damos de comer aunque nos quedemos en... Lo que ya sabemos. Esa es mi casa. Esa es mi casa y mi casa es la tuya. Esta parte de nosotros, pero además, Carlos, engarzada con una historia riquísima en todos sentidos, en la arqueología, en la gastronomía, en la escultura, en la pintura, en el teatro, en la poesía, en la retórica, en los conceptos. A ver, el liberalismo juarista, por favor. Fuimos el primer país del planeta que hizo revolución, la primera del siglo pasado. Fuimos nosotros, antes que los rusos y antes que cualquiera. Y ahí vamos, y ahí vamos. Pero cuidábamos mucho este aspecto internacional. Y ahora me parece que hay un descuido. Esto que dices de lo de la Embajada de España, la Embajada de Turquía, bueno, en otros momentos me parecería que se tomaba el teléfono y a ver, regrésese usted en este momento. Ahorita. Pero ahorita, acuérdate lo que le pasó a aquel embajador de México en Costa Rica, a Pepe Castelazo, ¿no? Que no había durado todavía, creo que ni 15 horas cuando cometió algún impropio, y en ese momento le dijeron a agarrar sus maletas, se regresa. Es decir, el tema de la diplomacia, creo, y no tiene que ver con Marcelo Ebrard ni con la Cancillería. Pepe, aquí guardaron y ocultaron el tema recién iniciado el sexenio de nuestro embajador, el máximo diplomático que tenemos en Argentina, que lo capturaron robándose libros. Ah, sí, claro, por supuesto. No, es que ahí la verdad, Carlos, si tramos esa parte, dices, de pena ajena. Ahora sí que, perdón, vecinos, ¿no? Ustedes perdón. Pero bueno, déjame decirte algo. Yo coincidiría en que el presidente no tiene por qué ser todólogo, pero te voy a decir algo. El Código Civil mexicano es el Código Civil napoleónico. Napoleón no era abogado. Los principios del Código Civil de México eran los principios del Código Civil napoleónico. Sí, pero Napoleón se rodeaba de zoólogos, sociólogos, filósofos, ¿no? Los abogados, escuchaba. médicos, y entonces, bueno, pues no sé de todo, pero oigo a los que saben. ¿Y a quién le hago caso? A los que saben, no a los que me dicen la hora que usted sea, señor presidente, no a los Gatell, por favor. No, esos no sirven, esos no sirven. Ahora, Carlos, no hay que olvidar que este año también tiene dos momentos que dices, o dos escenarios, o dos circunstancias que también nos partieron el eje. El COVID, que sigue con las mutaciones y con el problema de la vacunación, que es un problema político y económico, pero también hay una parte esperanzadora. Cuando vimos los Juegos Olímpicos, en medio de todos los problemas que nos pudiéramos imaginar, cuando ves ese esfuerzo de ellos y de los paralímpicos, dices, todavía hay algo de esperanza. No porque el mundo gire alrededor del deporte, porque en ese sentido, hasta en eso, hicimos el ridículo, ¿no? Hasta en eso. Ana Guevara prometió que iban a ser los mejores, no trajimos nada. Y además con problemas financieros y de corrupción. Pero hablo de la Olimpiada como tal y de este concierto de seres humanos que todavía le apuestan a la disciplina, a la constancia, al rigor, a la práctica, a la pasión, al esfuerzo, que eso es lo que hace que los hombres salgan de un lugar para ir a otro. Vamos a hacer una pausa para cerrar el programa. Déjeme hacer un anecdotario, si me permite, Pepe Monroy, pero en una de sus conferencias magistrales que ofrece. Yo recuerdo que tú decías que hay dos tipos de personajes, el que tiene la idea y el que la realiza. Y tú hablabas de Kennedy, cuando se sube al estrado de su país y dice, me comprometo a llevar al hombre a la luna y regresarlo salvo y salvo. Y le preguntan, ¿y cómo lo va a hacer, señor presidente? No lo sé, pero lo vamos a lograr. Y se aparece atrás un
alemán, von Braun, con un lapicito y dice, señor presidente, yo sé cómo, y él es el que los lleva y que los trae, ¿no? A ver, esto va en serio, volvemos. Estás viendo Va en Serio.